Fotografía de la educación académica. Mi proceso de embrutecimiento empezó cuando mi padre me llevó a la escuela. Miguel de Montaigne. Cuando la niña o el niño, para conocer el mundo, quiere subir a la montaña y convertir sus sueños en una hermosa realidad. Cuando ha desarrollado sus sentidos y empieza a actuar con autonomía, lo encerramos en una cárcel denominada escuela, colegio, y allí lo mantenemos confinado durante años, al término de los cuales se habrá convertido más o menos en un desadaptado que a los 20 años no se habrá planteado aún cómo llegar a ser autosuficiente. En estas escuelas se cometen atropellos que solo se dan en los centros de represión, como coartar la libertad de movimiento, confinando al joven a la inmovilidad en posición sentado hasta 6 horas al día, durante 6 años de primaria, 6 de secundaria y 6 de universidad, en total 18 largos años. Si intenta levantarse el guardia de turno, profesor, autoritario le ordenará: joven, ¿a dónde va? Siéntese. En los centros de reclusión más represivos, los presos pueden libremente moverse en el patio todo el día. En las escuelas pueden hacerlo unos minutos en el recreo. En campos de concentración se dan condiciones de hacinamiento como las que se viven en las escuelas, donde 30 o 40 estudiantes conviven en un espacio no mayor a los 50 metros cuadrados. Si se movieran libremente, se pisarían unos a otros, por lo que ya dijimos antes, los mantienen sentados, con la puerta herméticamente cerrada y adormecidos por el enrarecimiento del aire. El único que dispone de espacio para moverse a sus anchas, ¿adivinen quién es? El profesor. Este confinamiento se torna más dramático si tomamos en cuenta que el joven se traslada también sentado en bus hasta su hogar, come sentado, hace los deberes sentados, termina el día sentado frente al televisor y luego le preguntamos: ¿qué haces sentado que no te mueves? Esta tortura, a la cual solamente los indisciplinados no nos sometimos, tiene gravísimas consecuencias en los órdenes físico, psicológico, intelectual, etc. Cuando el niño más quiere preguntar sobre cómo es el mundo en el que le tocará vivir, cuando más quiere compartir sus emociones con los compañeros, lo obligan a permanecer en silencio. El más educado es el más callado. O hablar solo cuando le ordena el profesor, que es el único que habla lo que quiere y cuando quiere. No importa lo que diga ni cómo lo diga, logrando los más altos niveles de incomprensión y aburrimiento. Al convicto no se le somete a tan drástica incomunicación, la que resulta más represiva si al llegar a casa lo recibimos con un cállate o sencillamente lo ignoramos con un no digas tonterías. Por eso cuando nuestros jóvenes cumplen 18 años, lo único que saben decir es entonces comentamos está en nada del mundo. Se llega al extremo de impedir el natural cumplimiento de las funciones fisiológicas, cosa que no existe en ningún campo de reclusión, donde el recluso puede hacerlo a voluntad, en tanto que en la escuela se necesita pedir permiso. Pero lo que parece inconcebible y resulta ser uno de los atropellos más graves es cómo en las escuelas se coarta la libertad de pensamiento, la libertad de opinión. Estudiante que se atreva a discutir, a contradecir la forma de pensar del profesor, a discrepar en su método de enseñanza, estudiante que cae en desgracia. ¿Recuerdan ustedes eso de al fin de año hablamos, joven? Además del castigo físico que todavía se aplica en algunos centros educativos, se practica la tortura psicológica gradualmente, día a día, mes a mes, año por año. Tortura que a muchos ha llevado a huir de estas escuelas y en algunos casos hasta el suicidio. La tortura que referimos se llama cero o mala nota. ¿A cuántos de nosotros nos la aplicaron cuando insistíamos en querer hablar, por movernos, por atrevernos a decir no al profesor o simplemente cuando nuestra memoria se negaba a recibir la absurda carga de información abstracta e incomprensible con la que intentaban atiborrarnos?
¿Recuerdan lo que se siente cuando el maestro nos califica con un 0.003 y nos enrostra el 3 es porque firmó el examen? Nos sentimos incapaces, brutos y por supuesto culpables. El miedo nos embarga, lloramos, pensamos huir. Muchos de nuestros amigos nos abandonan porque en la escuela nos consideran algo así como los leprosos de la inteligencia, aislándonos del grupo de los malos, de los que pierden años. Como si el proceso de aprendizaje se limitara solamente a la fase de memorización. A partir de la represión se nos obliga a aprender una montaña de información de la cual lógica y afortunadamente olvidamos años más tarde el 90%, por no tener oportunidad de confrontarla con la práctica y que de cualquier manera no nos será útil para otra cosa que no sea llenar sus llamas, puesto que sus contenidos no responden a las necesidades planteadas por nuestras comunidades y países subdesarrollados, y menos aún a la gran necesidad de formar hombres honestos, solidarios, amantes de la naturaleza y de la vida. Continuemos en la escuela para encontrarnos con un maestro que nos prepara para enfrentarnos a la vida, pero que de esta sabe poco, pues ¿cómo ha de saber? Si se pasó enclaustrado en las aulas y de allí volvió directo a transmitir sus conocimientos en las mismas aulas que deberían llamarse jaulas, sin entrar en el más mínimo contacto con la vida real, por lo que se ve obligado a repetir como loro maestrado la misma fecha de nacimiento del libertador, sin saber lo que son el ejercicio y la defensa de la libertad, a enseñarnos sobre el cuidado de los bosques y la erosión, los cuadrúpedos, los dípteros, los himenópteros, sin haber salido nunca de esa babel de cemento llamada ciudad, donde el único animal con el que puede entrar en contacto, además de sus congéneres, será algún descuidado zancudo o mosca, a la que obviamente intentará liquidar con el último insecticida que ofrece el mercado. Este maestro, que en el colmo de su ignorancia se cree depositario de la ciencia y la verdad, también ejerce el poder de manera vertical, sin tener en cuenta para nada la participación democrática del estudiante, hasta convertirlo en un domesticado, masificado e indiferente, con un acervo de conocimientos teóricos, entre comillas, suficiente para formar parte del alto índice de desempleados que en el mejor de los casos algún día llegarán a ser trabajadores improductivos, profesionales mediocres, burócratas inservibles, líderes deshonestos e incapaces, o quizá maestros que educarán a nuestra juventud, que es el futuro de la patria. Esta radiografía se hace más preocupante ahora que gracias a la pandemia del COVID la educación se imparte virtualmente, porque para el estudiante esta es la actividad más aburrida. Entonces, mientras ve en su pantalla a su cantante preferido, va contestando las preguntas que le formula su maestro, completando así el cuadro de dependencia virtual al que ya estaba sometido, ignorando, como lo ignoran sus maestros, que del celular no brotan las semillas de las que depende para comer y vivir. Con algunas honrosas excepciones, este es el lamentable cuadro que presenta nuestro sistema educativo. Si usted está dispuesto a pagar por eso, apúrese a matricular a sus hijos antes que se acabe el cupo, pero eso sí, pida un préstamo o un sobregiro al banco, porque ningún dinero le va a alcanzar para la matrícula, la pensión, el uniforme, los libros, el transporte, los servicios anuales, la cuota para la junta de padres de familia, para el día del maestro, etcétera, etcétera. Caso contrario, pregúntese si hará falta o no una revolución en los contenidos y la metodología de la educación que lleve a una evolución cultural. Jonas H2. Días, noches, no sé, la grabación empieza y hoy estamos nuevamente en otro mundo, si es posible, con Mafalda y con Peluso. Vamos a trabajar sobre un tema muy delicado, que es el tema de la educación, imagínense ustedes, tema serio. Y quiero empezar por plantear lo siguiente. En lo que vamos a decir no
se refiere a toda la gente que está educando, porque hay excepciones en el tema de educación. Los problemas de la educación la educación en sí tiene problemas muy serios. La educación, yo diría que es una mala educación, pero hay excepciones. Entonces, por favor, las excepciones que nos perdonen por las observaciones que vamos a hacer a la educación. Lo primero que quiero preguntarle a Mafalda, ojo, es lo siguiente. Aclarando esto, que este tema da para largo, porque hablar de educación da para 2 programas y para 3. Vamos a trabajar ahorita el tema de la disciplina en el aula, como imagínense ustedes a los niños sentados todos uno detrás del otro y el profesor allá en su espacio junto al tablero diciendo, niños, silencio. ¿Qué piensas tú de esa expresión que me imagino que todos la vivieron, excepto Peluso, que creo que estuvo en un colegio alternativo, pero yo la viví, no sé, Mafa, ¿qué piensas tú de ese maestro que cuando tú vas a hablar te dice silencio? A ver, hay el tema de estructuras. O sea, el tema de estructura y disciplina sí es correcto. El problema va cuando se hace un adoctrinamiento de las personas. En el tema educativo, por lo mal hecho que está el sistema, obligan a, digamos, a parametrizar a los niños de una sola manera, sin diferenciar las aptitudes de cada uno. Entonces hay niños que reaccionan mucho mejor a ciertos tipos de disciplina y otros niños que no. Ahí el gran problema. Y aparte, limitar su expresión es causar frustración muchas veces, porque son niños que están aprendiendo a autorregularse, a autogestionarse. Entonces, porque el ambiente de la escuela es como, debería ser su segundo hogar, ya en el sentido por el tiempo que pasan ahí. Sus maestros deberían ser entes de confianza y de tranquilidad para ellos, pero sucede lo contrario. Al momento son los entes que más reprimen, los entes que más juzgan. Veo yo que se ha perdido mucho lo que es la vocación en la educación, se ha convertido en un negocio y los niños son los que están pagando justamente eso, y también que los padres ahora se enfocan netamente en laborar y creen que pagar un buen colegio es absolutamente todo, cuando los principios y valores fundamentales para un buen vivir se dan en casa y no en la escuela. Claro. Yo quisiera que Peluso también nos comente qué piensa de ese maestro que está ya junto al tablero en su sitial. Él tiene bastante espacio, los niños no, están sentados ahí sin moverse, y si alguno habla con otro compañerito, silencio, dice el maestro inmediatamente, y gritando, no es de cualquier manera, ¿no? Silencio. ¿Qué piensas tú de eso, Peluso? Bueno, justo estoy leyendo un libro acerca de eso, así que esto me toma como examen, básicamente. Así de interesante. Pero bueno, a ver, yo no pienso realmente que el profesor sea el único problema del sistema educativo. Es lo que lo representa, es la representación del sistema educativo. Sin embargo, el sistema educativo cumple una función disciplinaria. Es una estructura que se utiliza para adoctrinar a los niños, a que sean más dóciles y a que realicen varias actividades, pues, sin quejarse, por así decirlo. Entonces, justamente el profesor lo que hace es representar eso, es la graficación de todo ese sistema. Sin embargo, ahorita lo que hay que hacer es premiar a los profesores que salen de este sistema y que intentan hacer un papel mucho más crucial en la vida de los niños, que intentan ayudarles no solo con tareas, sino más bien estar ahí, como dijo Michelle, a su lado y ser un apoyo para ellos y para su crecimiento cognitivo y personal. Es lo que yo creo. Sí, esa es la educación que tenemos que buscar, que intentar que se dé algún día haciendo un cambio total en la propuesta educativa. En relación con lo que tú planteabas ahora, Peluso, yo recuerdo que alguna vez leía un libro donde se planteaba cómo había empezado el sistema educativo y por qué. Cuando la revolución industrial en Inglaterra, creo que era el tema, desarrollaban los telares, traían al hombre de la finca del ciervo y lo paraban frente a un telar, y él, pues bueno, cuando venía el patrón se callaba y se arrodillaba,
pero cuando no estaba el patrón, él hablaba libremente con todos sus amigos y todas las cosas allá en el campo. Y cuando lo trajeron frente al telar quiso seguir hablando. Y la gente, el patrón decía, no, aquí tiene que estar en silencio y no se le pasa la aguja del telar. Eso los llevó a pensar que tenían que crear una escuela para educar a ese hombre, para que se disciplinara, para que estuviera callado frente al telar y no se moviera, porque ese es el otro tema. Se acordarán ustedes de ese mismo maestro que dice, ¿a dónde va niño? Cuando el niño se para, por ejemplo, para ir al baño, ¿sí? Mejor dicho, coartan la libertad de movimiento de un niñito de 7 años que quisiera subir a la montaña. Ahora es que me acuerdo, voy a narrarles algo que tiene que ver con Mafalda. Mafalda se voló una vez del colegio y me llamaron, señor Rojas, su nieta se voló del colegio. Y yo le respondí a la profesora, perdón, está en una cárcel, porque la gente que se vuela es la que está en la cárcel. Y me dijo, no, pero se voló. Y efectivamente fui al colegio y la encontramos sentada, adormilada, descansando junto a un árbol. Es que justamente el colegio, pues, suena muy cínico decirlo así, pero funciona como un tipo de cárcel. Estás privando, mira, justamente tú, abuelo, lo dijiste, estás privando primero la movilidad del niño, que para un niño tener un espacio es colosal, o sea, es hermoso, es como el paraíso en vida. Y además de eso, estás privando no solo eso, sino también el cerebro del niño, porque solo puedes hacer y decir lo que está en el itinerario, lo que está en el sistema de disciplina. Si tú tienes alguna otra idea, algún otro pensamiento, pues te lo van a cortar de inmediato. Es el problema, yo creo, fundamental del sistema educativo. Gravísimo, gravísimo de todo punto de vista, que el niño cuando quiere subir a la montaña le digan, no, ese niño no debería estar encerrado en un salón. Un salón es como una cárcel para un niño. Imagínate, a los 7, 8 años lo único que quiere uno correr para donde sea, para donde se le venga en gana. Y no, allí lo tienen, para cómo mal, sentado. Está sentado en el aula durante 4, 5, 6, 7, 8 horas, no sé cuántas. Luego se va en un bus sentado, luego llega a la casa y se sienta y de pronto no hace nada, sino que ya está adaptado para estar sentado y los padres le van a decir, ¿qué hace que no te mueves? ¿No? Es que se va a mover si en la escuela lo enseñaron que debería estar quieto. Bueno, son muchos los temas de la educación, ya lo dijimos en el día de hoy, no sé cuánto podremos adelantar de esto, pero yo quisiera plantearle lo siguiente, respecto de lo que se aprende allí, ¿qué porcentaje de lo que aprendes en primaria y quizá en bachillerato te es útil realmente para la vida? ¿Qué piensas tú, Mafalda? A ver, comenzando porque nuestro sistema educativo tiene más de 100 años en que no ha sido actualizado, en el que implementar no son nuevas metodologías, en realidad son metodologías muy antiguas de educación, pero son alternativas, como las dicen ahora, no está bien manejado por nuestro ministerio, no está aprobado porque no tienen el conocimiento para incluir eso. Entonces, solo partiendo desde ahí nos damos cuenta del grave problema que hay. Ajá, tienes razón. ¿Ya? O sí. sea, sí. Entonces, uno es eso, es el mayor problema, ¿no? Un método totalmente absurdo. Dos, la parametrización de los niños. Nunca se fijan ni en el mínimo detalle de las aptitudes de cada niño. Entonces, toda la estructura no está bien al momento de ahora, ¿no? Al tiempo-espacio de ahora, para los niños de ahora, que son niños que están con su cerebro a mil, y que necesitan alimentarlo, pero con información, con actividad todo el tiempo. Pues no, aquí, bueno, hablo de Ecuador, ¿no? Obviamente sé que en otros países, hay excepciones, en otros continentes, claro. no tenemos metodología Montessori, tenemos Waldorf, tenemos de todo. Pero aquí en específico estamos en un punto crítico de la educación. Y en la educación pública, porque la pública no puede haber. Además, pensemos que imagínense ustedes que el Montessori, sí, yo sé que es muy bonito, pero véanlo ustedes aplicado en África, por allá en territorio de esos, en la miseria, imposible. La educación pública para mí está, pero mandada a recoger. Nosotros solo tenemos educación pública aquí. Y ¿sí? En es Galápagos. ¿Galápagos? Sí, aquí en San Cristóbal solo tenemos educación pública, fiscal y fiscomisional. Y la realidad es que es una vergüenza. O sea,
Antonio va a su colegio más que a aprender, a socializar. Y Ajá. las gemelas decidieron no volver nunca más porque sentían que se estaban desperdiciando. Literalmente Sí, y además, me lo dijeron, o sea, claro, y nosotras además somos hay, inteligentes, somos capaces, y ahí no ajá, logramos hacer nada. sí, y además hay un interrogante en eso de socializar, si es cierto. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, y eso se da mucho ahora, yo era tartamudo, y fuera de eso me tenían un sobrenombre, Vaca Vieja. Imagínate, uno tartamudo y con un sobrenombre que le digan Vaca Vieja, ¿cómo sería para mí la tortura de la educación? Hoy en día eso se llama bullying, creo, en el Peluso. Ya. ¿Qué piensas tú? ¿Será cosa de hacer una reformita en la educación o será cosa de plantear un cambio total en la propuesta educativa? No es caso de hacer una reformita, es más bien caso de hacer una reformota. O sea, es justamente cambiar todo el sistema, porque más que todo cambiarlo en el sentido de no hacer que el sistema educativo cumpla la función de crear niños para producir, sino niños para vivir, que es Ah, justamente lo más importante, ¿no? Porque justamente tú dabas el ejemplo de la revolución industrial y es de ahí que viene todo el proceso de disciplina y adoctrinamiento, bueno, además de los cuarteles y de los hospitales, pero es justamente eso. A ti te preparan desde los 3, los 5 años, desde el día que empiezas el colegio para producir, para hacer. Exacto, para ser funcional dentro del mercado, para ser capital humano y pues lo peor de todo es que dentro de un momento vas a terminar siendo desechable porque eres capital. Entonces, eso es lo que hay que cambiar y convertirlo en un sistema educativo que nos enseñe valores mucho más fundamentales para la vida y sobre todo para el desarrollo comunitativo, o sea, comunitario, perdón, comunitario. Ese punto es comunitario. importante porque yo planteo en ese video que viene a cabeza de nuestro programa que la educación es altamente competitiva y muestras de competitividad son la forma de tratar el maestro a los estudiantes con cállese, no se mueva y hay otra forma de competitividad increíble que es la nota, la calificación. Yo recuerdo perfectamente a un profesor que me decía álgebra 0.0003 y el 13 es porque firmó el examen. Vaya, ¿en qué queda? ¿En qué queda? Lo destruyen a uno, lo acaban. Y tan cierto es eso que al final de año hay jovencitos y jovencitas que ha habido casos en que se suicidan o se van de la casa. Yo recuerdo cuando trabajé con los niños de la calle que muchos de ellos se habían ido de la casa porque habían perdido el año. Entonces, O el pues, maltrato. ajá. El maltrato por notas es muy común y es muy lamentable, pero los padres tienen una mala concepción de las notas. Entonces, si tu hijo saca menos de 7, termina con un golpe encima, con un grito y con un castigo. El tema de las notas no tiene una lógica. Eso lo pone el ministerio para ellos poder medir algo, porque aparte, las notas, o sea, mi forma de ver como mamá es lo siguiente: cuando mi hijo se saca un 5, no es mi hijo, es el maestro en gran parte. ¿Por qué? Porque mi hijo está desmotivado, porque mi hijo no está captando bien. Entonces el maestro debe tener, como estudió, se capacitó para ser un maestro, deben ver las alertas y decir, bueno, ¿sabe qué, señora? Su hijo tal vez no es tan numérico, pero vamos a reforzarlo un poco por ahí. O de alguna manera comprender a cada niño. Pero como ahora la educación es un negocio, meten 30 niños en un aula con una persona parada al frente, que también es la otra realidad, ¿no? La realidad de ser un maestro es una realidad muy cruda, porque tienes que no solo enfrentarte a niños, sino a sus padres, su entorno, su crianza, los traumas, los abusos, todo lo que puede suceder, que ahora Sí, es una locura. Entonces es una aglomeración de situaciones que desvirtúan por completo la educación. sí. Esto de la educación da para mucho, da para varios programas.
acaba de pasar mi asistente aquí, el que me pone las cámaras, que yo soy brutísimo para eso, me acaba de decir la educación urbana y la educación rural, porque el tema del campo es otro. Un niño en el campo lo educan para que vaya al bachillerato y luego vaya a una universidad y el asadón se olvida. Y si no comemos, no tenemos nuestros propios alimentos, no los producimos, no tenemos buena salud. Entonces, eso es un tema interesantísimo, ver qué pasa con las escuelas de campo, donde, entre otras cosas, mandan maestricos que si van al campo es porque los pobres no están muy preparados, que digamos, es todo una cosa muy compleja. La educación implica un cambio de fondo, completamente de fondo. El tema es cómo hacer eso, porque si tú te diriges a un ministerio planteando estos temas, el ministro, supongamos que no le mandas al ministro porque el ministro anda muy ocupado o puede que lo cambien en 8 días porque es un cargo político. Entonces le mandas a la mujer o al director de no sé qué, de currículo, y el director de currículo le pasa al asistente y el asistente le pasa al otro asistente y el otro asistente le pasa al tacho de la basura. Entonces, Burocracia. Burocracia, sí señor. La Corrupción y burocracia. Corrupción y burocracia. Estamos mal, estamos mal. Bueno, pero no podemos quedar quejándonos. Nosotros, nuestro proyecto es que otro mundo es posible si salimos nosotros de la protesta y pasamos a la propuesta. Entonces, proponemos que haya un cambio en la estructura de educación. Aquí estamos analizando poco a poco. ¿Cómo se logrará eso? Eso será motivo de otro programa. ¿Querías decir algo, Peluso? Porque te veo con ganas de hablar. No, simplemente decir que sí, justamente. O sea, es un cambio grande el que hay que hacer. Ya. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Estamos acabando ya? Sí, 17 minutos. Yo creo que estamos cerca. Me gustaría que cerremos con lo siguiente. La desescolarización. ¿Qué experiencia tienes tú, Mafalda? Porque creo que tú tuviste a las nietas desescolarizadas y tuviste que mandarlas otra vez y me imagino que las tienes desescolarizadas nuevamente. Cuéntame cuál es tu experiencia. A ver, para nosotros fue muy positivo. Realmente es una experiencia muy enriquecedora. Ahora, ellas volvieron a escolarizarse por un tema más social, de compartir con gente, de relacionarse con más personas, pero al final la decisión fue netamente de ellas de volver a salir justamente porque tienen sed, hambre de aprender, de experimentar, de probar, de conocer. Y lamentablemente el sistema no se lo da, y menos aquí. Entonces, claro, ahora ellas están en otro sistema total. Si usamos plataformas de soporte educativo, no lo voy a mentir, porque siendo una madre consciente digo, bueno, las voy a desescolarizar del método convencional, pero van a necesitar un título porque el sistema lo dice. No, yo no lo creo. Como persona, no lo creo. Sé que es ilógico, pero a futuro yo no puedo tomar decisiones por ellas que tal vez les pueda. Así algo que se fue la onda, se fue el internet. Ahí estamos de nuevo. Eso pasa por no pagar el internet. Yo sí pago. Yo sí pago mensualmente. Entonces, ahora están en una plataforma online que tiene aprobación ministerial, tanto fuera como acá. Pero lo bueno es que estas plataformas ya comprenden más a fondo, entonces tienen opciones como los créditos universitarios y te dicen, bueno, ¿te gusta el arte? Vamos, estudiemos historia del arte, metámosle en arte contemporáneo, nos vamos a técnicas, etcétera. ¿A ti te gustan las matemáticas? Vámonos a matemática vectorial, vamos a hacer economía, vamos a hacer tablas, bueno, potencializan de esa manera, a pesar de que eso no tiene calificación dentro del ministerio, están enfocándose un poco más en las aptitudes de cada niño. Qué chévere, sí, eso iba a decir yo, ahora quería interrumpirte para decir que hoy más que nunca debería de cerrarse la escuela. ¿Por qué? Porque en el internet tenemos toda la forma de conocer y de informarnos, pero lo más importante que debería trabajar la escuela, como lo deben trabajar los padres, debemos trabajar los padres, es encontrar dónde está el potencial del niño para apoyarlo y hacer que salga por el lado del potencial, porque el niño no va a estudiar química porque lo pusieron a estudiar química y la tabla periódica o no sé cómo se llama. Si el niño lo que le interesaba era dibujar y hacer rayitas. Yo recuerdo de una anécdota esto fue, ya me voy a acordar, en un país donde fui a parar un día.
allí en una escuela donde yo daba un taller, estaba dando el taller y había un niñito que no paraba ni 5 horas, estaba haciendo allá, rayando un papel, haciendo no sé qué cosa, y la maestra le llamó la atención y yo le dije, en voz baja, la maestra, por favor, déjalo que haga lo que él quiere hacer, no necesariamente quiere escucharme a mí. Y efectivamente terminé el taller y no lo van a creer ustedes lo que es el potencial de los niños. Había hecho una caricatura increíble sobre el tema que yo estaba manejando, que era que en esa época Bill Gates, creo, quería manejar el agua, comprando agua, commodities, comprando agua en Argentina y mandándola para Europa, no sé qué negocio de estos que hacen tanto. Y ese niño reflejó en una caricatura que la conservo todavía perfectamente el tema. Mostró el mundo, mostró a Bill Gates ya botado en el suelo con un poco de botellas al lado, y el mundo le daba un puño. La misma naturaleza dijo, no explotes el agua así. O sea que el niño era el que más estaba escuchando, pero su potencialidad no era quedar como los otros niños en silencio y quieto esperando para memorizar, porque ese es otro tema de la educación, todo de memoria. Y afortunadamente olvidamos el 90%, como les pongo en el video que ustedes ven a principio. Con la razón. Sí, se actúa con la razón. La razón no tiene fondo. Deberíamos actuar con la lógica, y la lógica quiere decir que hay una explicación atrás de cada cosa. Ahora la educación es porque sí y porque no. Bien, yo sé que estamos un poco desordenados. Nuestro podcast es un podcast simplemente... estoy trabajando con mi nieto Peluso, que acaba de cumplir 16 años, con mi nieta Mafalda, que es una madre de familia, pero no está experta en comunicación, y yo tampoco, porque yo de podcast no sé nada, estamos improvisando, así que nos van a perdonar ustedes todos los errores que tengamos en el transcurso de este podcast. Y somos naturales. Sí, espéranos el próximo, pero quisiera que tú te despidas, Peluso, y por último, Pelusa. Bueno, sí. por mi parte ya saben que puedo aparentar más joven de lo que soy porque tengo 18, así que ya saben que es de calidad. Si es que hay gente linda, es de calidad el podcast. Así de simple. Okay. Y eso, presten mucha atención en cada cosa que decimos porque, como dijo mi abuelo, son propuestas. Primero iniciamos diciendo todo lo malo que puede llegar a existir en un tema, pero después proponemos cosas buenas. Entonces presten mucha atención en eso y nos vemos en el siguiente. Chévere. ¿Qué dices tú para cerrar, Mafalda? ¿Qué digo yo? Yo digo lo siguiente, somos muy naturales, somos personas como todos, no somos famosos, tal vez mucho, no somos ilustrados en muchas cosas, pero somos personas reales que vivimos el día a día conscientemente, y eso nos hace tener un espectro más amplio de todos los temas a tratar. Así que esto es para generar cambios positivos, tal vez no en masa, pero sí personalmente en cada persona que nos puede escuchar y conectarse con un sentir. Así que gracias por el tiempo. Chévere, chévere. Y yo termino diciéndoles que otro mundo sí es posible. Y va a ser más posible si ustedes nos ayudan compartiendo este programa. Así no sea el mejor, pero compártanlo para que le llegue a mucha gente. Gracias, buena suerte. Chao, chao, Mafalda. Adiós. Chao, Peluso.